Bien, Dios les bendiga. Dios bendiga al que diga amén. Eh, Estamos aquí, no verdad, para concluir la parte de preguntas que iniciamos hace par de sábados. Recuerden que quedaron muchas preguntas pendientes y para no dejar nada en el aire, pues entonces vamos a contestar, a terminar de contestar estas preguntas. Al final, si alguno tiene otra pregunta y tenemos tiempo, pues puede levantar su querida mano para hacerle llegar, para que usted pues se exprese y haga la pregunta. Bueno, parece que Giovanni no ha llegado, así que vamos a iniciar sin Giovanni. Yo vi la jipeta ahí afuera, así que realmente yo pensé que estaba aquí, realmente. Me dijo que tenía algo, pero al parecer no pudo posponerlo. Bien, vamos a iniciar entonces. Antes de eso, recordar la importancia de lo que hacemos. Dios en su palabra eh, nos ha dado conocimiento en cuanto a la forma en que Él nos salva. Él nos salva no para ser individuos aislados, no para vivir de nuestra cuenta, no para crearme mi propio mundo, para estar en mis propias reglas. Dios no me salvó como individuo, pero me insentó en un cuerpo, dice su palabra. Y como parte de ese cuerpo, me toca a mí vivir en comunidad, me toca a mí hacer lo que nos dice la Biblia con respecto a mis hermanos en Cristo, amarles, respetarles, hacer lo que Él dice. Y parte de ponernos dentro del cuerpo no fue para que tampoco hagamos lo que queramos, sino que Dios ha instituido líderes, Dios ha instituido siervos para que puedan gobernar su iglesia a través de eso. Y Dios gobierna su iglesia a través de los líderes, y los líderes pues hacen o liderean a través de la enseñanza. Por eso pues tenemos aquí a nuestros pastores para que ellos puedan contestar cualquier pregunta que hacemos. Y ahora en adelante, como yo les digo, vamos a tratar de hacer un pequeño foro como este cada año, de cosa de que cualquier pregunta que hagamos pues tengan pendiente. Así que no tengan miedo, la que se queden por ahí la dejan para el año que viene. No. Ustedes al final se pueden acercar no solamente a mí, sino también a cada uno de ellos para hacerle cualquier tipo de pregunta, que yo estoy seguro que ellos van a estar encantados, deseosos de que ustedes les expresen sus preguntas. Bien, si está todo claro, vamos a iniciar entonces. Yo voy a iniciar con una pregunta que se hizo la única pregunta que se hizo la voy a citar de memoria, ya que Miguel tiene mi celular, que se hizo por vía virtual, electrónica, porque pusimos el correo, los mensajes de Facebook, pero todo el mundo prefirió los papelitos. No sé, que nos parece que no somos jóvenes, ¿no? Utilizan la tecnología, pero se hizo una pregunta en esta semana, o más bien hoy, por ahí, por esa vía. Decía que, casi todas las preguntas que quedaron están relacionadas con el matrimonio, con el matrimonio, y lo van a notar. Y la que se hicieron de forma habitual es la misma. Decía que si alguien se quiere divorciar, especialmente, no recuerdo si era una pareja de la iglesia, Adonis, ¿no, verdad? Era una cualquiera, ok. Cualquiera, fue Adonis que la hizo, por eso dije Adonis. Cualquiera, y hay un abogado que es creyente. Ese abogado, al firmar el divorcio, al, al firmar, por ejemplo, al gestionar el divorcio como parte de su profesión, está haciendo mal al apoyarlo. No sé si se entendió la pregunta. Sí, Richie. Lo primero que nosotros tenemos que entender con relación a lo que es el divorcio. El Señor Jesucristo, cuando le interrogaron, le hicieron la pregunta en Mateo capítulo 5, Él dijo, solamente hay una causa por la que la persona puede divorciarse, y es por causa de fornicación o adulterio. Según la palabra de Dios y lo que nos dice nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, no hay otra causa por la cual una persona, una pareja puede
se pueda divorciar. Nosotros como creyente y nosotros como iglesia no le vamos a permitir a ninguna pareja dentro de nuestra congregación que se quiera divorciar por cualquier otra causa que no sea esa. Y no promovemos el divorcio de esa manera tampoco. Nosotros creemos que lo primero que debe existir entre esa pareja es la reconciliación, el perdón y todo lo que implica eso. Eso es lo primero. Nosotros como iglesia eso es lo que creemos. Pero si no hay otra salida, sino que la parte que ha sido afectada decide divorciarse, nosotros pues no podemos tampoco oponernos a lo que dice la palabra de Dios. Si ese abogado cristiano dentro de la congregación quisiera participar de algo así, bueno, si es de nuestra congregación, él tiene que seguir las reglas y la línea que nosotros tenemos como iglesia, lo que tenemos como iglesia. De otra manera, entonces, él estaría también violando lo que nosotros hemos dispuesto como iglesia. O sea, que en pocas palabras está mal. Está mal. Ok. Sí, no es verdad, ponerlo dominicano. ¿Algo que agregar, Santo? No está mal porque lo dice la iglesia. Está mal porque el Señor lo dijo y punto. El Señor fue que dijo. Moisés lo hizo porque por la dureza de vuestros corazones. Y nos remite al principio nuevamente, más al principio no fue así. Creo que ahí fin de la historia. Perfecto, así que ya saben, Juanjo, Nati, Geralda, compañía, Geralda, compañía, no divorcien, no divorcien. Digo, ellos son porque son los futuros abogados, ¿no es verdad? Así que, no, pero hay una industria muy lucrativa ahí. Hay gente hay abogados que se dedican al divorcio, a hacer divorcio. Hay gente que gana dinero de eso. Yo quiero argumentar algo sobre eso, porque esto es un asunto de convicción. Es un asunto de convicción y pelear y morir por las convicciones. Puede ser que no esté acá y que ya no esté quizá en nuestra iglesia, porque no se esté congregando acá, pero que vaya a otro lugar y por cuestiones circunstanciales esté en otra provincia. Apuntamos y a lo perdurable, apuntamos a lo que es trascendente, y en ese sentido siempre quisiéramos enseñar en esa dirección, marcar convicciones en su vida para que sea aquí, sea en la India, sea donde quiera que usted esté, usted se maneje en base a las convicciones. Creo que en definitiva eso es lo que nos guarda a nosotros, porque no estamos 24/7, nadie lo está vigilando a usted. Hay un momento en que está solo, con Dios, con la palabra. Entonces creo que formar convicciones, eso es lo más importante, convicciones basadas en principios bíblicos. Perfecto. Un aclarando, si alguno quiere hacer una pregunta que tenga que ver con lo que estamos hablando, para hacerlo interactivo lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Siguiente pregunta. ¿Adoptar o dar en adopción a un hijo es bíblicamente bueno o está mal? La adopción, ¿está bien o está mal? ¿Me toca a mí ahora? No vale así. Mira, yo creo que pusieron de acuerdo. Cuando yo llegué acá, un paréntesis, y no vi a Richie, digo, bueno, aquí como que hay complicidad. Me vi solo yo, digo. O los jóvenes le dijeron a Giovanni. Me van a dejar solo. Yo le dije, o los jóvenes le dijeron a Giovanni y a Richie que no vinieran. O Giovanni y Richie se pusieron de acuerdo para que estos tipos me fustiguen a mí solo, porque como que la hacen. Giovanni el sábado pasado miró a un hermano así. Esa pregunta. Ya sabía quién la había hecho. Mira, el principio de la adopción está en la Escritura. De hecho, nosotros somos salvos por adopción. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, el derecho
de ser llamado hijo de Dios. O sea que la figura de la adopción es una figura que está en la salvación. Es la figura por la cual Dios nos injertó en su familia, porque nadie es hijo de Dios. Dios solamente tiene un hijo, se llama Jesucristo. Somos hijos de Dios por adopción. Así que si lo tomamos de ese punto de vista, sobre esa figura, que no solamente es una figura, sino que también es una figura aplicable y que se aplica a nuestra vida en la salvación, Dios nos adopta como hijo suyo. Creo que podemos basarnos en eso para decir que no es malo la adopción. ¿Algo que añadir? Sí, conocí una pareja que Dios no le dio hijos de manera natural y después ellos adquirieron muchos hijos, hembras y varones, y después estaban pasando algún tipo de problema con los hijos. Y el esposo le decía, yo te lo dije, Dios no nos dio hijos a nosotros. Dios no nos dijo a nosotros, ¿para qué nosotros fuimos a buscar muchachos? Pero en realidad lo que dice Santo es una gran verdad, un principio bíblico. También Efesios capítulo 1 dice que nosotros fuimos adoptados, hijos de Dios. Entonces, yo pienso que ojalá que haya una pareja, si no puede tener hijos, pueda tener 10, ¿verdad? Si puede tenerlo, y así puede también ayudar a 10 niños que están por ahí, que quizás están sin padre y sin madre. Yo creo que no hay ningún tipo de problema. Si lo podemos tener, si lo podemos sustentar, si lo podemos dar las cosas que señale la palabra de Dios, yo creo que no hay ningún tipo de problema. Es un principio que tiene en la palabra de Dios. Perfecto. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son los pasos? Que por cierto, vamos a hablar de eso próximamente. Un tráiler. ¿Cuáles son los pasos que uno puede dar al inicio de un noviazgo? ¿Y qué dice la Biblia? Yo creo que hablamos de eso la semana pasada, pero los pasos que uno debe de dar al inicio de un noviazgo. Me imagino que es para iniciar un noviazgo, que quiso decir. Exactamente. O para todo el proceso que lleva al noviazgo. Bueno, Santo se acuerda de eso más que yo porque se casó mucho después que yo, pero yo puedo decir algo también. Lo primero es cuando ya uno tiene la necesidad de entrar en ese tipo de relación. Entonces, lo primero es orar al Señor. O sea, orar al Señor es el primer paso que debemos de dar. Buscar la dirección del Señor para que Él nos muestre, nos guíe en lo que queremos, en la relación que queremos entrar. Y lo segundo, que haríamos, no nos quedemos callados. Hay que comenzar entonces, si comenzamos a orar, entonces tenemos que comenzar a relacionarnos con la muchacha o el muchacho que nosotros entendemos que es la pareja que Dios está mostrándome en ese momento para que yo entre en una relación de noviazgo. No seamos tímidos o tímidas en este sentido, sino que hacer la cosa correctamente, pero hacerla. Hay que hacerla, mis hermanos, hay que hacerla. Y Dios va a ir mostrando a través de eso, entonces si esa es la voluntad de Dios, esa muchacha o ese muchacho. Esos son los pasos iniciales que yo creo que debe dar alguien que quiere entrar en esa relación. Santo. Bueno, primero es que la Biblia no habla de noviazgo. Comencemos por ahí. Pero es válido. La Biblia habla de matrimonio, fin de la historia. Pero ya que tenemos que casarnos, tenemos que relacionarnos. Primer paso. Entiende eso. En la Biblia no habla de noviazgo, la Biblia habla de matrimonio. Por lo tanto, si te vas a poner de novio, tienes que tener en cuenta que es para casarte. 1A. Porque Dios lo que ve es matrimonio. Dios no ve noviazgo. 1A. Si tú sabes que te vas a poner de novio, tienes que tener un plan para casarte. Aparte de que después de eso, hermano, tiene que gustarte. Vamos a dar el show de que espiritual, que sí. Lo espiritual viene. No te vas a casar con un espíritu, ¿verdad que no? Tiene que gustarte, tiene que gustar, tiene que haber química.
Sí, que sea un siervo de Dios. Sí, pero canta bonito. Es espiritual, una sierva de Dios. Sí, pero tiene que gustarte. Son cosas, ¿no? Para que pongamos los pies sobre la tierra. ¿Sí? Ora. A menos que sea ciego. Sí, a menos que sea así. Ora al Señor. No, ora al Señor. Ora al Señor y, como le he dicho a usted en otra ocasión, ora a Dios, ora mucho al Señor. Y tiene también que ver, ya en la conferencia Yair lo dijo, que esté a tu altura, mi hijo. Que esté a tu altura. Cuando digo que esté a tu altura, no estoy diciendo que sea creyente o no. Estoy diciendo que no busque a alguien que sea menos que tú espiritualmente. Que no te reste, que te desafíe a crecer. Busca consejo de las autoridades. Esta es una empresa que es muy importante. Es uno de los pasos más importantes. Busca consejo. Son pasos que debe dar. Creo que son los pasos iniciales. Cuando da todos esos pasos, que Dios te vaya guiando. Y ten pendiente que es un noviazgo, que no es un matrimonio, aunque es para el matrimonio, pero que vayan orando. Tengan un tiempo de oración. Creo que antes de entrar de lleno al noviazgo, después de haber hecho todo lo que te dije, creo que debe tener un tiempo de oración. Orar. Luego hay un proceso de ya lo que es ponerse de novio, los compromisos y todo eso. Pero creo que son los pasos iniciales importantes para entrar en un noviazgo. Perfectamente. Nosotros, si Dios permite, vamos a hablar mucho de noviazgo en unos meses. Espérate. Que lo estamos grabando. No se asusten, hablen como quieran. Bien. Una pregunta que siempre se hace, o sea, ok, yo conozco a la muchacha, nos estamos relacionando, estamos orando, pero ¿qué me garantiza a mí que realmente, o sea, existe realmente la voluntad de Dios? O sea, una muchacha que, o sea, eso existe realmente, una muchacha que es la voluntad, como uno dice, o sea, esa muchacha que yo sé que esa muchacha es la que Dios quiere para mí. Eso realmente existe, esa muchacha como ideal, idónea. Antes de contestar, voy a hacer una pregunta, que es la siguiente, para que tiene que ver mucho con eso. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios para la vida de un creyente? Ya, y la contesta ahí. Eso no es místico. Eso no es místico. La voluntad de Dios está en la Escritura. Se comprueba. Dice la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 1. En síntesis es una consagración. Y termina diciendo el 2, para que comprobéis, para que experimentéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Tú la vas experimentando todos los días de tu vida, pero primero que tiene que estar consagrado a Dios y desear conocerla. Ahora, si te casaste, no me venga con el cuento que esa no es. Si te casaste es la voluntad de Dios. Si te casaste es la voluntad de Dios. Así que mira bien, para que después no venga a decir, ay, que no, esa es la voluntad de Dios. Vive. Antes de casarte, cada uno tiene su relación personal con Dios. Y cada uno tiene su madurez delante del Señor. Y cada uno Dios le guía. Por eso, vuelvo a repetir, no es un asunto de juego. Es algo personal, es algo muy importante. Por lo tanto, cuando tú vas a tomar decisiones trascendentales en tu vida, tú tienes que estar a tono con Dios. Siempre tienes que estar a tono con Dios. Eso es indiscutible. Pero máximo cuando tú vas a tomar decisiones trascendentales en tu vida. Tienes que estar bien en oración, buscando dirección de Dios. Todos esos puntos. Y hermanos, miren, yo creo en un Dios misericordioso. Yo creo en un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y es asunto de fe. Si tú eres una persona que ama al Señor y de todo corazón tú quieres hacer las cosas que a Dios le agrade y tú quieres vivir para Dios, ojo, no es algo, un relajo. Yo creo en mi Dios. Si no, ¿para qué vivir la fe? Yo confío en mi Dios, que Dios me va a guiar. Eso está garantizado. Está garantizado. Yo conocí a alguien que es profesor o profesora en este sentido
después de ella estar casada mucho tiempo, dijo, yo me casé fuera de la voluntad de Dios. Porque el esposo que yo tengo no es afines con lo que yo hago. Él hace una cosa muy diferente a lo que yo hago. Ese es un error de nosotros los creyentes en este sentido. La Biblia lo que nos enseña a nosotros del Antiguo Testamento, y nosotros lo vemos ese principio en el Nuevo Testamento, es que el Dios le dijo a su pueblo, usted puede tomar cualquier mujer, salvo en algunos casos que él señalaba con quién se iba o con quién debía casarse la persona. Pero cuando ya como nación el pueblo de Israel, él le dijo directamente que tiene que ser israelita con quien se va a casar. Y en 1 Corintios capítulo 7 dice, con tal de que sea en el Señor. Dios también nos ha dado a nosotros, mis hermanos, y nos ha dado a nosotros un cerebro, nos ha dado a nosotros decisión para nosotros poder tomar, para nosotros poder buscar y para nosotros poder también, en este sentido, de acuerdo como Santo decía ahorita, una persona que te agrade, que te guste, que tú ames, que tú sientas que ames a esa persona. Aunque yo le voy a decir que esto no es como 2 y 2, 4. Hay veces que la persona con la cual la otra se ha unido es la persona que menos pensaba dentro de una congregación. Y han tenido un matrimonio feliz, un matrimonio que responde a la voluntad de Dios y un matrimonio que honran a Dios. A veces eso no es como 2 y 2, 4. Esa es y no hay otra. O ese es y no hay otro. No, eso no sucede así, tan así. Muchas veces Dios tiene para nosotros a alguien que realmente ni siquiera nosotros estábamos pensando en esa persona. Y de acuerdo que uno va relacionándose, conociendo a la persona, uno dice, esta es la muchacha que Dios quiere para mi vida. Inmediatamente tú entraste en esto, entonces, como dice la palabra de Dios, hasta que la muerte nos separe. Tenemos que estar unidos. Perfecto. Como Giovanni no está ahí, déjame yo abundar algo, ¿no? En lugar de Giovanni. No, o sea, lo que dijo Santo, una frase que yo creo que es importante a la hora de que hablemos de saber la voluntad de Dios, y es que no seamos muy místicos. A veces nosotros creemos que queremos probar al Señor, de que, Señor, ponme una señal, un sueño, que venga en un vestido rojo, no sé, pon algo que yo sepa. O sea, que se me acelere el corazón. Y no solamente lo hacemos con cuestiones de romance, de amores, sino también con cualquier otra cosa, un trabajo, mi carrera que elegir, qué sé yo, con decisiones importantes que tenemos que tomar. Ya a veces nosotros queremos que el Señor, oye, no sé, que no entiendo. O sea, la palabra de Dios está ahí. Es como dice Santo, la parte de que si hacemos lo que dice la palabra, amamos a Dios, vamos en oración, es por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún yo no sé qué va a pasar si yo me voy por ese lado, pero si yo fui en oración, si yo lo hice conforme a los principios de la Biblia, y Dios me dice que si yo lo hago así me va a ir bien, me va a ir bien en los términos de Dios, pero va a ir bien. Y no es que se van a abrir los cielos ni nada por el estilo. Santo. Mira, Percy, una de las más grandes manifestaciones de desconfianza, oigan bien, es esa: buscar señales. Óigase bien, lo que la gente tiene como fe es desconfianza. Muéstrame, eso es desconfianza. Dios le dice al papá de Gedeón: oye, qué falta de fe más grande. Oye, dice Gedeón, con estos 300 hombres tú vas a vencer. No, que el vellón, Señor, que el vellón quede seco por la parte de abajo. Oye, el Señor no te lo dijo. No, está bien, quedó seco. No, ahora que quede seco por la parte de arriba. Oye, ¿qué? Entonces, esas son las manifestaciones que la gente está buscando. Oye, pero eso es de confianza. No te lo dijo Dios.
¿Por qué tiene que ver que ya Dios te lo dijo? Punto, terminó, te fin de la historia. Una de las principales manifestaciones de desconfianza es esa, pidiendo señales. ¿Confía en el Señor? La siguiente pregunta, yo creo que quedó contestada con esa, pero me gustaría hacerla por si acaso. ¿Cuándo podemos darnos cuenta que una decisión no es de Dios? O sea, es como usted dice, obvio, pero antes. Exactamente, o sea, no después, eso me imagino yo. Bueno, podemos una vez tomada o antes de tomarla. No sé a qué se refiere, ahora te entiendo. No sé a qué se refiere. Richie. Bueno, Pablo oraba por los colosenses para que ellos conocieran la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 9, que él estaba orando para que ellos conocieran, y la palabra que el apóstol Pablo utiliza allí, que conozcan la completa voluntad de Dios. No solamente una parte, sino la completa voluntad de Dios. Yo creo que, como bien se decía, la voluntad de Dios está expresada en su palabra, y allí debe de ser cuando nosotros nos demos cuenta si algo que yo estoy tomando, alguna decisión que yo tomé no es correcta. Por ejemplo, si entro en una relación con una persona inconversa, de noviazgo, inmediatamente cuando la Biblia me dice no unáis en yugos desiguales, me estoy dando cuenta que esa no es la voluntad de Dios, inmediatamente, en ese aspecto. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer al darme cuenta que esa no es la voluntad de Dios? Inmediatamente corregir, porque podemos equivocarnos, y de seguro nos vamos a equivocar, pero gracias a Dios que nos podemos dar cuenta de eso, rectificar y pedirle perdón a Dios. Lo ideal sería de que antes de que yo cometiese ese error, entonces antes de cometer el error, poder no entrar en él, o sea, no cometer el error, dándome cuenta de lo que dice el Señor con relación a ciertos aspectos, a ciertos asuntos. ¿Recuerdan a Roboam, el hijo de Salomón? La Biblia nos dice que en la multitud de consejeros hay ¿qué? Sabiduría. Pero él buscó sabiduría. Él fue donde los jóvenes y buscó el consejo, y fue donde los ancianos y buscó también el consejo. Pero ¿qué decía en el pueblo de Israel? ¿Donde quién tendría que ir? ¿Donde los jóvenes o donde los ancianos? Donde los ancianos. Y él fue donde los jóvenes, y le gustó más la respuesta de los jóvenes. ¿Por qué? Porque esa era la que le convenía a él. Él fue y le dijo, el pueblo había sido cargado con muchos impuestos para Salomón construir, el proyecto de construcción de Salomón. Entonces, había cargado mucho al pueblo, pero el pueblo también estaba bien económicamente. Esa fue la época de oro del pueblo de Israel, y ellos tenían mucho para dar también. Pero llegó un momento donde esa carga se hizo gravosa. ¿Y qué tenían que hacer? Sabiamente, Roboam, quitarle la carga que le había puesto al pueblo. Más sin embargo, él la agravó mucho más. ¿Qué sucedió? Que se le dividió ¿qué? El reino. Y no solamente se le dividió el reino, sino que le tocó la peor parte. Se quedó con 2 tribus, y Jeroboam, el otro siervo de Salomón, se quedó con 10 tribus. O sea, se dividió el reino. Fíjese, por no obrar conforme a la voluntad de Dios en un asunto, qué cosas pueden suceder en nuestras vidas. La nación de Israel se quedó dividida hasta el cautiverio. Después del cautiverio fue que entonces comenzaron a llamarle otra vez Israel, porque se le llamaba el reino del norte y el reino del sur. Después que regresaron del cautiverio, volvió a llamársele Israel otra vez unido. Una mala decisión, incorrecta. A veces, le voy a decir esto, a veces nosotros buscamos el consejo y nosotros vamos donde la persona que va a aconsejarnos de acuerdo a lo que nosotros queremos oír. Donde la persona que nos va a aconsejar de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y ese es el momento de nosotros confiar en Dios y no en nuestra carne.
como dijo Pastor Santo ahorita, déjame ir donde los líderes, consultar esta decisión que voy a tomar, que es trascendente en mi vida. Los líderes, mi papá, mi mamá, los líderes. Si eso no están de acuerdo en la decisión, aguántese y sigue orando al Señor hasta que el Señor entonces le muestre realmente su voluntad en esa decisión que va a tomar. Siempre, siempre, mis hermanos, siempre debe ser pasado por la palabra de Dios, y la palabra de Dios debe ser nuestra guía, nuestra dirección en nuestras vidas. ¿Algo que añadir? No, indiscutiblemente que el texto que citó Richie de Colosense, él habla de eso, ¿no? Y el propósito es más importante aún. Dice, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y mira el propósito, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Realmente conocer la voluntad de Dios es para vivir como es digno del Señor. Alguien dice, no, si tiene paz, esa es la voluntad de Dios. ¿Cuánta paz tenía Jonás, no? Y estaba en la voluntad de Dios, tenía tanta paz que se echó a dormir, iba para Tarsis, y Dios lo mandó para Nínive. Sin embargo, estaba durmiendo ahí en el barco y no estaba cumpliendo con el propósito de Dios. En pocas palabras, no saber, o más bien una decisión que no sea de Dios, yo la sé cuando esta me aleja de Dios y de sus cosas. Si me aleja de Dios y sus cosas, definitivamente no es de Dios. Cuando quebranta los principios bíblicos, Percy, no puede decir que es la voluntad de Dios si está quebrantando los principios bíblicos. Ninguna voluntad, ninguna acción, ninguna decisión que quebrante un principio bíblico es la voluntad de Dios. Jamás, jamás. No puede quebrantar los principios bíblicos. Siguiente pregunta, dice, los pecados que son deseos y pensamientos, ¿hay que confesarlo a otra persona que no sea a Dios solamente? Y pone aquí que no se ha hecho físicamente. Es decir, aquellos pecados, me imagino que quiere decir quien hizo la pregunta, que fue aquí en la mente, tengo que confesarlo a otra persona además de a Dios. Bueno, creo que me toca a mí, verá que sin el orden. Pecado es pecado. El Señor mismo lo definió. Cuando el Señor hablaba de no solamente de lo que era la letra de la ley, sino también del espíritu de la ley. Él decía, los judíos decían, no, si te acostaste con ella, ya adulteraste. El Señor decía, no, si tú la codiciaste, ya adulteraste. Ahora, evidentemente que el pecado que se lleva a la práctica, que daña ya la relación entre otra persona, que es evidente ya que involucra a un tercero, que daña, que se ve, en cuanto a lo que es el resultado, el daño va a ser diferente, no va a ser el mismo daño. Por lo tanto, creo que si tú pecaste con tu hermano, y creo que es lo que se refiere el Señor cuando habla en Mateo, si tu hermano peca contra ti, creo que a eso que se hace evidencia o que es público, ve y hay un procedimiento, hay una instancia para cómo resolverlo. Pero si tiene un pensamiento, si lo tiene en el corazón, no creo que a veces quizás se hace más mal divulgándolo que quedándote callado y confesándoselo al Señor y apartándote. Esa es mi respuesta. ¿Algo que añadir? Sí, el salmista dijo, perdóname de los pecados que me son ocultos. O sea, aquellos pecados del corazón, pensamiento y ese tipo de cosas, debemos confesarlo a Dios. Porque si no, mis hermanos, cualquiera nos coge miedo a nosotros. Le voy a decir, le voy a confesar. Una vez un predicador estaba predicando y él le dijo a la congregación, si ustedes supieran lo que yo he estado pensando en esta semana, ninguno de ustedes estaría sentado ahí escuchándome a mí. Y después dijo, pero si yo supiera lo que ustedes pensarían, entonces ustedes se quedarían sentados ahí escuchándome a mí. O sea, esos pecados del corazón, hay muchas cosas terribles que nosotros en un momento determinado pueden pasar por nuestra mente, nuestro corazón, cosas que
Nosotros podemos convertirnos en peor criminal que Hitler en un momento determinado. El peor adúltero, el peor fornicario, el peor esto, el peor aquello. Y de hecho, así es. Entonces, nosotros debemos confesarlo a Dios, esos pecados que están en el corazón, cosas ocultas, pensamientos, siempre confesando a Dios en los pecados. Ya Santo aclaró de que cuando un hermano peca contra ti, ahí hay que ir y resolver ese asunto, como dice la palabra del Señor. En ese mismo punto, lo que ustedes han dicho perfectamente es correcto. O sea, no vamos a andar diciendo todo pecado que pase por nuestra mente, porque imagínense, usted sabe, usted se conoce, ¿no? ¿Verdad? Por algo decía Spurgeon, él decía que nosotros, él mismo debía predicarse el evangelio a él todos los días, por alguna razón él, y por algo él Martin Lloyd Jones también, un predicador, decía que nosotros deberíamos de practicar, en vez de escucharnos a nosotros mismos, hablarnos a nosotros mismos. O sea, son frases semejantes, porque si nosotros no escucháramos nosotros mismos, en vez de hablarnos, en vez de decirnos, hablarnos la palabra, entonces sería un problema. ¿Ok? Entonces debemos de hablarnos a nosotros mismos, pero yo añado a lo que quizás digan, no sé si estarían de acuerdo, que puede una circunstancia determinada, por ejemplo, si hay un pensamiento en específico que ronda mucho la cabeza y como que se ha vuelto constante, entonces buscar ayuda no estaría mal, antes de llevarlo a la práctica, de decir, oye Santo, mira, ven acá, me está pasando esto, o sea, ¿estaría eso de más o Santo? Y también, si tú tienes un pensamiento contra alguien, quizá que está pensando que él hizo a alguien que no te deja tranquilo. Creo que para que tú seas sano y para que te saque imagínate que yo estoy pensando contra, qué sé yo, contra Gerardo, y es continuamente, algo pero no tengo prueba, pero yo digo, Gerardo, me parece, yo te vi el otro día por ahí, yo te vi jugando números, Gerardo, yo te vi en la banca. Entonces resulta que Gerardo lo que estaba era comprando una recarga en la banca. Pero yo, eso me tiene ahí. Yo no le confesaba a Gerardo, él no sabe. Pero yo creo que en ese caso tú debes ir y sacarte esa espina. Y que Gerardo te explique, hermano, no, yo lo que estaba era que pasé a comprar una recarga a la banca. Yo no estaba jugando números, ni en un palé, ni algo por el estilo, en ese sentido. O yo añadir otro ejemplo. O sea, la parte del pecado en sí, yo creo que es importante. Si, por ejemplo, yo tuviera, si yo fuera soltero, por ejemplo, voy a poner el caso de soltero. Si soy casado, evidente la ayuda a quien tengo que ir. Pero en caso de que sea soltero, por ejemplo, y hay una muchacha que no la está incitando a otras cosas conmigo y así sucesivamente, y uno trata de huirle, pero puede que de repente me pase un pensamiento de hacerle caso, de ir allí, de hacer lo que ella tanto me dice. O sea, eso obviamente es un pensamiento pecaminoso, de hacerle caso a tantas personas o a una de tantas que andan por ahí. O sea, yo creo que es sabio que yo, por ejemplo, diga, Cristian, ven acá, me está pasando esto y lo otro, esta muchacha me está jalando, y yo lo he pensado un par de veces. Oye, mantente al tanto, pregúntame, llámame. ¿Me entiendes? Eso es sabio. Sí, esos son niveles de crecimiento, Percy. Indiscutiblemente que están en los niveles del crecimiento, pero creo, y debe ser así. Hay cosas que nosotros no tenemos ya, y tienes que buscar a alguien, mira, ayúdame orando por esto, me está pasando esto. Yo no lo veo mal. Un confidente, un consejero, un pastor, un hombre de Dios, un hombre de la palabra de Dios, un hombre que no es bocina. Entonces creo que es sano hacerse, Maduro. Sí, de eso estoy hablando. Y lo mismo, ¿no? Una muchacha con una muchacha, una mujer madura,
y todo lo que acaba de decir Santo. Bien, una pregunta, la siguiente pregunta dice, es bíblica, o sea, teológica, por así decirlo. Cuando el hombre muere, ¿duerme o pasa a la presencia de Dios? Eso es lo que dice aquí. Cuando el hombre muere, ¿duerme o pasa a la presencia de Dios? Bueno, es una pregunta doctrinal, ¿verdad? Un poquito de luz ahí. Si nosotros creemos en la inmortalidad del alma. Nosotros creemos que cuando alguien muere, inmediatamente su alma va a la presencia del Señor. Si es cristiano. Diga. Si es cristiano. Si es cristiano, claro está. Salomón en Eclesiastés dice que el cuerpo, ¿verdad?, va a la tierra y el espíritu va a Dios que lo dio. En el caso de que es creyente, nosotros tenemos en la Biblia la historia de Lázaro, del rico y el pobre, ¿verdad? El rico y Lázaro. Nosotros tenemos esa historia allí en San Lucas capítulo 16. Y nosotros creemos que cuando una persona, dice la Biblia, que murió un hombre rico que no tenía el Señor, y murió también aquel Lázaro que estaba echado pobre, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que pasaron cada uno a la presencia, uno a la presencia del Señor y el otro al seno de Abraham, como dice la Biblia, y el otro se halló en tormento e inmediatamente murió. Muchos argumentan, dicen que este texto es una parábola y que no está dando una enseñanza literal. Nosotros creemos que sí, que es una enseñanza literal que está dando, que la persona va a un lugar hasta el día cuando Jesucristo venga por segunda vez. Nosotros lo creemos así. Y después entonces se irá a lo que es el juicio. La palabra de Dios enseña claramente esto. Pablo dijo en una ocasión que morir en Cristo es ganancia. Morir en Cristo es ganancia. Y ausente del cuerpo es estar presente en el Señor, dice la palabra del Señor. Nosotros creemos en la inmortalidad del alma, que sobrevive cuando una persona muere físicamente. Nosotros creemos eso. Santo. Es lo que dice Pablo, y a eso es que nos aferramos, ¿no? El testimonio de él. Porque para mí el vivir es Cristo, Filipenses 1:21 al 25. Más si y el morir es ganancia, dice. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ya sabemos que ese partir, sabemos a qué se refiere, ¿verdad que sí? Perfectamente. En pocas palabras, cuando el hombre muere, no duerme. Si es creyente, va a Cristo, a Jesús. Él dijo, donde yo estoy, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si no es creyente, lamentablemente va al tormento como es rico. Adonis tiene algo que preguntar. O sea, está claro que el alma... No es de la ballena, ¿verdad que no? Ok, para nosotros está claro que cuando la persona muere pasa a la presencia de Dios, pero una persona que no demande respuesta, por ejemplo lo que dice Eclesiastés, que cuando el hombre muere sus pensamientos perecen y nada sabe, o sea, en base a ese verso, ¿qué podemos responderle? O sea, yo entiendo perfectamente. Ustedes saben que hay gente que, los testigos de Jehová, por ejemplo, no creen lo que nosotros creemos. Ellos creen que cuando el castigo no, toda persona que muere, sea testigo, sea lo que ellos consideran creyente o no, duerme. Y que los que van a hacer el premio por haber seguido a Cristo o a Dios, a Cristo no, porque en su caso no es Cristo, a Dios, es que van a ser resucitados. Y el que no, es el castigo, que van a dejar de existir. En pocas palabras. Y ellos citan Eclesiastés, cuando dice, no recuerdo el verso exactamente, si alguien lo puede buscar, cuando dice que los pensamientos perecen junto con el hombre, ¿qué uno tiene que decir en cuanto a eso? Sí,
Hay que recordar siempre que la palabra de Dios, Dios comienza a revelarse desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en la palabra de Dios, cuando Salomón está hablando allí en Eclesiastés, el propósito de ese libro es mostrar lo que sucede al hombre aquí en la tierra. O sea, lo que sucede constantemente al hombre. Por eso dice, hay tiempo de morir, los testigos de Jehová. Tiempo de bailar, tiempo de esto, tiempo de pelear, tiempo del otro. Pero hay un tiempo donde yo puedo matar. Si nos llevamos lo que dice el texto, pudiéramos ahora mismo, yo con una ametralladora matarlo a todos. Porque ese es mi tiempo ahora de matar. Entonces, tiempo de esto, tiempo de lo otro. Cuando habla ahí en ese texto, está hablando de lo que sucede sobre la tierra. Cuando una persona muere, realmente ya no hay pensamiento, no puede hacer más nada en esta tierra, en lo absoluto. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, dice, porque si sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si seremos hallados vestidos y no revestidos, porque asimismo, lo que estamos en este tabernáculo, hablando del cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Bueno, ahí continúa diciendo en ese texto, y se continúa hablando, pero claramente el apóstol Pablo está hablando aquí, que nosotros, fíjate, como que si nosotros estamos viviendo en una casa, el momento de morir, vamos a dejar ese tabernáculo aquí, habitación, morada, y vamos a partir y vamos a tener otra habitación, otra morada, otro lugar donde Richie va a vivir por toda la eternidad en esa habitación. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, y él está hablando de la muerte, aquí en este texto de la palabra del Señor. Nosotros estamos seguros, por lo que dice la palabra de Dios, de que realmente después que nosotros morimos, nosotros no hemos perecido con ellos. No hemos perecido, no hemos muerto, simplemente pasamos nosotros a vivir de otra forma, ¿verdad? En espíritu, nuestra alma, como dice la palabra del Señor. Que Dios no es Dios de muerte, Dios es Dios de vivo, y nos guiará aún después de la muerte, dice la palabra del Señor. Así es. El pasaje que decía Adonis es Eclesiastés 9:5, que dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Eso es lo que dice. Esto es una Reina Valera del 60. Eso es lo que dice. Si ustedes se fijan, yo creo que el texto, si leemos el contexto, es claro. Él no está diciendo que el muerto no se va a acordar nada, ni que duerme, ni que entra en un trance, ni nada por el estilo. Es como dijo Dichi. Es el muerto con respecto al mundo de los vivos. Sea quien sea que se muera, puede ser más grande, más coso, nadie lo tiene pendiente, porque está muerto. Ok. Sí, déjame terminar de leer los otros versículos, que no lo leí por la causa del tiempo, muy largo, pero lo voy a terminar de leer los otros versículos que estaba leyendo porque son importantes. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de su Espíritu. Así que si vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿estamos como? ¿Ausentes de quién? Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más si quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle como agradable a Él. Eso es claro en la palabra del Señor. Y para terminar lo de Eclesiastés, el versículo 6 es claro. Digo, con eso iba a terminar. Cuando él dice, también su amor y su odio, ¿de quiénes? De esos que están muertos y que su memoria
queda en el olvido, es puesta en el olvido. Dice el 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Obviamente está hablando de que el que muere queda muerto. Él no va a volver a vivir, sino que lo que hizo quedó en el pasado. Es que en realidad ahí no habla del muerto. ¿Si se dan cuenta? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. ¿Quién le paga? ¿Qué tienen? ¿Quién le paga al muerto? ¿Quiénes? ¿Quién le paga al muerto? ¿Quién le paga al muerto? Al muerto. Nadie. No, el vivo. El vivo. Es del vivo que está hablando. Ah, Número 1. 2. Porque su memoria es puesta en olvido. ¿Quién lo olvida? el vivo. El vivo. Eso es lo que estoy diciendo con respecto al muerto. Es del vivo que está hablando. Es una sinécdoque. Pone el todo por las partes y la parte por el todo. Y esa es la idea de él. Hermenéutica. Bien, quedan 3 preguntas. Quedan 3 preguntas y las vamos a hacer rapidito para concluir ahí. 3 preguntas aparte de esta, que fue para nosotros, pero yo la voy a leer. Dice, ¿por qué no se realizan más campamentos y actividades juveniles durante el año? Actividades como esta de Santiago. ¿Por qué no se realizan, no se hacen más campamentos como estos? Sí, por eso digo, que esa no cuenta. Sí, estamos tratando vamos a seguir haciendo más cosas así. Así que no deje de venir. Siguiente pregunta, dice, tiene que ver mucho con la otra. Yo dije 3, pero aquí hay un par más. ¿Dónde está? Después que estamos en el cielo, ¿qué pasará? Después que estamos en el cielo, ¿qué pasará? En la resurrección, Juan el Bautista resucitará con cabeza o sin cabeza. Bueno, pero Timarín de Dopingüe. Ok, estamos esperando. Dale, Sam. ¿Me toca a mí? Santo. Yo estaba pasando por la página. Vamos a estar en la presencia del Señor. Nuestros cuerpos serán transformados, mis hermanos. Y ya no habrá más muerte ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice la Biblia. ¿Ya? Eso es lo que dice el texto. Seremos transformados como Cristo. Se va a cumplir la última parte de nuestra santificación. Nuestra salvación va a ser completada. Acuérdense que salvación pasada de los pecados, del infierno, salvación presente del poder del pecado sobre mi vida, y salvación futura, ya que el Señor me va a liberar de este cuerpo de muerte, liberado, no más tentaciones, mis hermanos. Se acabó eso ya. Eternidad. Quizás ustedes, algunos de ustedes todavía no han comenzado, quizás no han entrado en los primeros TA, ¿verdad? Primer TA ni segundo TA. Pero después que uno comienza con los 30, 40, 50, entonces comienzan así mismo a llegarle a unos dolores y todo ese tipo de cosas, y se va multiplicando el asunto en la medida que van avanzando los años. Y es una bendición que la palabra de Dios nos dice a nosotros, que nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dice la palabra de Dios. Y estos cuerpos mortales que tenemos nosotros, que nos duele, que tenemos que usar lente, que tenemos que usar tantas cosas para poder nosotros realizar la labor que hacemos, ya todo eso pasará a la historia. Ya no habrá más dolor, no habrá más llanto. Como Santo dijo, ya no habrá más tentación, ya no habrá más de eso. Sino nosotros le vamos a servir al Señor por el resto de nuestros días. Y siempre tenemos que decir con relación al servicio, el servicio no es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hemos aprendido, quizás de la manera que lo hemos aprendido.
Servicio no es hacer cosas para Dios. Servicio es dejar que Dios haga cosas a través de nosotros. Es diferente. Usted y yo no podemos hacer nada porque Dios no nos necesita a nosotros. Nada. Es tener la actitud para que Dios obre a través de nosotros. Ese es el verdadero servicio. Él es que nos sirve a nosotros, no nosotros a Él. Él nos ama a nosotros, tiene misericordia de nosotros, todo lo hace por nosotros. Entonces, cuando nosotros estemos en el cielo, Dios va a obrar plenamente a través de nosotros. Ahora, nosotros ponemos muchísimos obstáculos y muchísimas cosas para que Dios haga su obra a través de nosotros. El pecado, esto, lo otro. Pero en ese momento ya, de manera definitiva, Dios va a hacer todo. ¿Cómo dice la palabra? En todo, mis hermanos. Eso lo dice la palabra del Señor. Es lo pleno. Se va a completar todo. Y eso va a ser lo más maravilloso. Y eso es lo que nosotros esperamos. Por eso, como dice Apocalipsis finalizando, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Una pregunta que quizás muchos se sientan identificados, pero que tiene sentido. O sea, se va a comer. Lo digo porque, por ejemplo, con un cuerpo transformado, o sea, no habría necesidad de tú ingerir alimentos. Se va a comer en el cielo. ¿Por qué no? Okay. ¿Cuál es el sentido o sea, uno come para uno, o sea, sustentarse, poder adquirir energía? O sea, este cuerpo necesita la alimentación, pero un cuerpo transformado necesita alimentación, se va a comer, o sea. Bueno, sí. No, pero dilo. ¿Cómo fue? No, continúe. No di mucho. Bueno, cuando nosotros vemos Apocalipsis 22, nosotros estamos mirando que termina la palabra del Señor diciendo que todo eso va a ser mucho y en gran manera, no poco. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 22, cuando nosotros leemos la palabra del Señor. Y recuerden que nosotros somos seres humanos, nosotros no somos ángeles, ni nada por el estilo, nosotros somos seres humanos. Y Dios nos hizo a nosotros terrestres de aquí, de la tierra. Porque si no hubiese hecho ángeles para que estemos allí arriba en el cielo y no hubiera tenido problemas. Somos seres humanos, mis hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice cielo nuevo y qué. ¿Y qué nuevo? Y verdad, si no dice cielo nuevo y cielo nuevo. No, y tierra nueva. Eso iba a decir, porque la pregunta decía, ¿qué pasará cuando estemos en el cielo? O sea, lo que hemos dicho tiene que ver qué pasará cuando vayamos al cielo, por así decirlo, pero realmente no estaremos en el cielo por la eternidad, sino cielos nuevos y tierra nueva, exactamente. Santo. No, la mejor formulación de la pregunta sería cuando seamos transformados. Exactamente. Dirían algunos, Señor, transfórmame. No me quite esa no me la quite, que nos gusta muchísimo. Diríamos algunos, no lo quite esa, Señor. ¿Te imaginas después que terminamos en la noche? Los friticos, esas cosas. Allá después que todo está acostado. La parte de comer, claro. No, pero, o sea, nosotros en el Congreso, yo estaba hablando con un par de muchachos con respecto a ese mismo tema. Y yo les decía que esta vida nadie quiere morirse. Así, de que déjame irme a morir, porque ya tenía que llegar a una depresión muy profunda. La mayoría de la gente le gusta estar vivo, le gusta hacer cosas. Ahora, usted le gusta este mundo y le gusta tantas cosas y le gustan las cosas buenas que tiene el mundo? No le encanta comer, andar, disfrutar el paisaje, todas las cosas que a uno le gusta. Eso lo hizo Dios. Y a nosotros nos encanta. Imagínense esto manchado por el pecado. Imagínense lo que será la eternidad. O sea, nosotros no lo podemos entender por nuestra mente finita y porque el Señor no quiso revelarnos muchas cosas de esas. Pero de que será bueno, será bueno. Mucho mejor.
Estaba antes, exactamente. Dos. Claro. Cuando después que fue transformado. Amén. Entonces, a ti hay que ponerte a ese tema, la teología de la comida. Cristian es el teólogo de la comida. Lo único que dice la Biblia, tenemos que ser claro y específico en lo que dice la Biblia en la transformación. Lo único dos elementos que la Biblia menciona es que lo corruptible será quitado. Ya no tenemos concupiscencia de pecado. Y lo segundo es que dice que lo inmortal será absorbido. Eso es lo único que dice de la transformación. Lo mortal será absorbido por lo inmortal. Esa es la única dos cosas. Y termina diciendo ahí mismo que el Señor da el cuerpo como Él quiere. Exactamente. Hablando de la semilla, el árbol. O sea, el Señor en pocas palabras va a hacer lo que Él quiere. Pero lo que va a ser bueno, va a ser bueno. Nos quedan 3, yo le dije que eran 3 ahorita, pero eran 5 realmente, quedan 4. Vamos a hacerlas rápidamente. Hoy ustedes no están siendo muy... De verdad, por eso es que Juan dice que seamos, por eso es que la Biblia dice que tenemos que ser prudentes, ¿no es verdad? Como jóvenes, porque hay una que se contesta fácil y las otras 3 vamos a hacer, los pastores van a ser breves para terminar. Dice, ¿por qué Dios ha puesto al hombre como cabeza de la familia y no a la mujer? ¿Y no a qué? Y no a la mujer. ¿Por qué Dios ha puesto como cabeza de la familia al hombre y no a la mujer? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Porque Jesucristo es hombre. Jesucristo es hombre. ¿Y por qué Él quiso? Y porque a Él ya tú sabes, le plugo. Le plugo. Porque a Él le plugo. ¿Y vas a cuestionar a Dios? Dirá el alfarero al barro, ¿por qué me hiciste así? Necio, dice el texto, ¿verdad que sí? Eso se contesta solo. Y solamente le voy a decir esto, como Dios lo hizo, que está bien. Exactamente, así es. Se eliminó una pregunta porque estaba repetida, así que quedan 2. Dice, ¿qué sucede con una pareja donde el esposo agrede físicamente a su esposa? ¿Y qué hace? La pregunta es, ¿qué hace la iglesia en un caso así? Rápidamente, Santo. Sí. Si nos damos cuenta de que un esposo está agrediendo a su esposa, al momento de darnos cuenta tenemos que acercarnos inmediatamente a esa pareja, especialmente al esposo, y enfrentarlo con esa situación. Si hay marca visible, ¿verdad? De que tiene golpes, moretones y cosas así que se pueden ver, y eso lo descubre de manera inmediata, es un pecado. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, en ese primer momento, es llamarle la atención al esposo. Si esto persiste, de que el esposo sigue golpeando a la esposa, o puede darse caso que también la esposa golpea al hombre. Sí, hay parejas que hemos tenido así. Y nos damos cuenta de eso. Entonces, si persiste, hay que poner una disciplina a quien está dando los golpes, y separarlo, o aconsejarle que se separe. Porque cuando alguien está golpeando al otro, ya hay problema ahí de violencia, y eso puede traer consecuencias, la muerte inclusive, de uno de los cónyuges. Así que lo que le ordenamos en ese caso, sepárate de él, hasta tanto esa situación se pueda arreglar. Si no se resuelve. Bueno, si no se resuelve con eso, entonces tendríamos que expulsar al hombre de la iglesia. Si es el hombre que golpea, expulsarlo de la iglesia y a ella buscar la manera de protegerla en lo legal, como quiera que sea, para protegerla de la violencia intrafamiliar en este caso. Santo. Bueno, quizás no estén de acuerdo conmigo. Hay autoridades. Vaya, yo mismo como pastor lo llevo al hermano y pongo la denuncia. Y después hablamos.
Digo, eso en el caso de que, por ejemplo, el hombre sea cristiano. cristiano. Sí, que son hermanos de la iglesia. Y si no es cristiano, pues más rápido. También. Y después hablamos. También. Y después hablamos. Y después que después que la justicia haga lo que tiene que hacer, entonces va, venga acá. Te pagó allá, venga acá ahora. También. Ajá. Y no tenemos que someternos a las autoridades. Si es la mujer que le está dando golpes, yo me llevo al hombre, ¿vale? La última pregunta. Dice, ¿está mal planificarse a la hora de casarse? Es una pregunta que tomaría más planificarse. Planificación familiar. Ah, ok. Me imagino que eso quiere decir. Obviamente. Esa pregunta es muy sabia, la que se ha hecho, porque cada pareja tiene un contexto totalmente diferente. Muchas veces se casan y todavía están en el proceso de estudiando, vamos a cumplir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a cumplir con ciertas prioridades y después entonces, de manera inteligente, la pareja decide, vamos a tener un niño ahora, después de que se han hecho ciertos arreglos, porque hay que prepararse para eso, mis hermanos. A veces sucede, pero hay que prepararse para ello. ¿Por qué? Porque cuando llega un tercero a la familia, hay que dividir el dinero, las responsabilidades y el tiempo. Ya no son el tiempo de que vámonos por ahí y vamos a amanecer por el Soco, por un sitio por ahí y vamos a estar aquí pasamos la noche. No, ya hay otro niño, ya hay un niño, hay un tercero y tenemos responsabilidades con ese niño o con esa niña. Inclusive, a veces, yo lo digo por experiencia, ¿verdad? Quizá ustedes no tienen esa experiencia todavía, pero a veces Marieli, por ejemplo, nos llama a nosotros, ellos quieren salir, pero son 3 y no pueden llevar los 3 y nosotros le decimos, nosotros no podemos ahora y tiene que desbaratarse todo el peinado y toda la cosa hecha. Sí, tiene que desbaratar todo, porque esa es su responsabilidad. Ellos decidieron tener 3, ¿verdad? Entonces es su responsabilidad. Tienen que esperar que uno pueda decir, sí, se lo podemos atender hoy para que ustedes vayan y coman, pero tráiganos algo. Está bien. Pero es así. O sea, hay que hacerlo con sabiduría, con inteligencia. Dios nos ha dado a nosotros un cerebro, una cabeza, para que nosotros pensemos, para que nosotros analicemos y podamos hacer la cosa en orden y la cosa nos salga bien. Todo está ahí para nosotros. Lo que tenemos que hacerlo bien y siempre planificar. Y la cosa como se hacen así, dejándole, ¿verdad? Los resultados a Dios, siempre Dios va a bendecir las decisiones que se tomen en este sentido. No, va a depender de la pareja. En todo caso, si es supongamos que se casó ya, que fue el último vagón, ya, ¿me entiendes? Entonces, hay un embarazo de alto riesgo, no puede esperar mucho, ¿verdad que sí? Entonces, ya no puede planificarse mucho, ¿verdad que sí? Entonces, ¿ustedes me entendieron, verdad que sí? Pablo le dijo a Timoteo que el Señor te dé entendimiento en todo, ¿verdad que sí? Yo creo que ustedes son sabios. Bien, damos gracias a Dios por este tiempo, se acabaron las preguntas. Ha sido bueno, vamos a esperar que cada uno de los que han hecho la pregunta hayan tenido pues sus inquietudes satisfechas, de que si hay cualquier cuestión que no pudo abundarse o que quizás la respuesta le dejó otras preguntas, porque no estamos en el escenario para abundar y profundizar en cada una de ellas, sino para arrojar luz y de que haya entendimiento de sentido general. Pero si hay alguna que quizás no estuvo satisfecho, de que generó otras preguntas, acérquese. Ahora mismo, si usted quiere, después que acabemos, venga, ¿por qué esto? Usted dijo esto. Y acérquese. No solamente hoy, sino en cualquier momento. También. Y ahí hablamos más. No, tú lo invitas, que el pastor paga, cualquier cosa. Entonces, no, pero acérquese, de verdad, lo digo, a veces nosotros ponemos a los líderes, a nuestros líderes allá, lejos, como que no están accesibles y muchas veces no son ellos, no, y fíjense como yo dije, nosotros lo ponemos, no son ellos que se ponen,
sino nosotros lo ponemos allá, cuando realmente están cerca a nuestra disposición para cualquier cosa que tengamos. Cristian. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar, dando gracias a Dios por este tiempo, así que el año que viene la vamos a tener, así que ya usted sabe, no espera hasta el año que viene, pero desde ya para que pueda acercarse. Padre bendito, gracias por este día, por este tiempo, gracias por tu permitirnos estar aquí, gracias por poner a estos hombres como líderes de esta iglesia, gracias porque tenemos tantos lugares desamparados, tantas iglesias con mala doctrina, tantos siguiendo a hombres que no te siguen a ti. Pero gracias a Dios por tu darnos hombres que testifican fidelidad a tu palabra, Dios. Hombres como tú, hombres como nosotros que pueden fallar, que luchan con el pecado, que de hecho han fallado. Pero le damos gracias porque por encima de eso Dios han podido seguirte a ti y su amor por la palabra, oh Dios, es evidente. Te pedimos que a pesar de que quizás no estemos de acuerdo en todo, de que no estemos 100% de acuerdo en todo lo que podamos hacer, pero tú le has puesto a ellos, Dios. Danos disposición para aprender de ellos, para respetarles, para amarles, para acercarnos, como tu palabra dice, y que podamos ponerle en alta estima, como dice tu palabra. Gracias por este tiempo que ellos han dedicado con esposas, hijos, para estar aquí con nosotros. Te pedimos que tú puedas bendecirles, que tú puedas seguir cuidándoles, que tú les suplas para con todo lo que necesiten. Y a nosotros, permítenos, oh Dios, que las siguientes reuniones tú puedas seguir bendiciéndonos, que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, que podamos seguir creciendo conforme a tu voluntad. Guíanos a nuestros hogares ahora y que mañana podamos estar aquí como pueblo adorándote. Muchísimas gracias, Padre. Por Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos la semana próxima.